musiquita nueva, ¿no? Bueno, me parece que estamos en línea, estamos en directo. Hola Vivita, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Hola Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo están del otro lado ahí que nos están escuchando? ¿Cómo andan todos, gente? Bueno, acá estamos en otro episodio más de esto que es Hermanos en Contraste. Estuvimos teniendo críticas positivas, inconstructivas del videito que subimos la semana pasada. Como ya saben, vamos a estar haciendo un videito por semana en esto que es una reunión y una charla entre mi hermana y yo de la vida, de cosas que nos involucran a todos y temas en general. Así que nada, en este caso, como salió en el video anterior, el tema de lo que sería la verdad y la realidad, vamos a estar involucrándonos un poquito con este tema, mi hermana desde el conocimiento y desde la lectura, y yo desde el hablar porque tengo boca y se me antoja. Así me gusta, Johnny. Que nos vayan conociendo. No, porque tengo derecho, claro. ¿Quién me quita el derecho de decir lo que quiera? Escuchame, Vivi, ¿cómo andás vos? Sí. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo fue tu semana? Contame un poquito. Bueno, en cuanto a las críticas, vos has visto que, mirá, algo ha cambiado, ¿no? Nos estuvimos ocupando un poquito de cambiar el lugar. Bueno, estamos ahí viendo, les cuento que estamos viendo ahí con Jonathan el poder profesionalizarlos un poquito más, así que de a poco. Exacto. Ya creo que están viendo que se le ve mucho mejor, ya mejoramos un poquito la cámara, próximamente estaremos mejorando los micrófonos, que fue una crítica constructiva que me dio el Auti, pero bueno, arrancamos con esto de a poco. Yo no soy un pitufo, Johnny. Y esta vez nos organizamos, porque nos dijeron, che, se va mucho por las ramas, que esto, que lo otro, no se llega a entender bien, entonces dijimos, bueno, Vivi, vamos a organizarnos. Está bien que hablemos sin saber, pero tampoco para que no se entienda un carajo. Claro, sí, sí, nos organizamos un poquito más, nos pusimos de acuerdo y bueno, y hablar del tema que habíamos acordado el podcast anterior, ¿no? Tal cual, que sería, para ponernos en sintonía con toda la gente, la verdad y la realidad y las diferencias y conexiones entre una y otra, ¿no? Porque muchas veces lo solemos tomar como lo mismo. No sabemos muy bien distinguir entre la verdad y la realidad o la realidad y la verdad. Y está bueno tomar este concepto porque es muy amplio, de hecho tenemos para hablar largo y tendido sobre el tema, y es muy complicado también. Como hablábamos antes con mi hermana, yo creo que es mucho más complicado todavía el tema de lo que es la realidad que por ahí lo que es la verdad. Si bien es un tema súper profundo y muy difícil de llevar a cabo, la realidad todavía se vuelve más compleja porque no solamente la podés tomar desde el plano filosófico, sino que la podés tomar desde el plano físico y ahí se complica un poquito más, porque ya tampoco nos vamos a poner a hablar de física cuántica, porque está bien que chamullemos de cosas que no sabemos, pero no me voy a poner a hablar de física cuántica porque no tengo ni idea. Entonces, bueno, hay que ver un poco cómo tratar los temas y dentro de nuestras posibilidades y capacidades ser lo más elocuentes posible, ¿no? Claro, en cuanto a la realidad, por ahí llevarla más a lo que nosotros interpretamos y lo que nos rodea. Pero empecemos
yo ni con la definición, ¿te parece? Perdóname, sí, se podría decir que vamos a tocar el tema de la realidad en cuanto a una visión subjetiva y no objetiva, porque si nos vamos a una visión objetiva nos tendríamos que meter en física cuántica y temas que no comprendemos. Entonces vamos a tocar la realidad en cuanto a subjetividad y la verdad sí vamos a intentar tocarla desde una manera subjetiva y de una manera objetiva. ¡Wow! Parece que estudié y todo. Ah, exacto. No, si estudiaste, reconoce lo que estuviste viendo ahí, la información, o no, las fuentes. Sí, porque son cosas que me interesan, la verdad. No me pongo a leer porque no, ya sabemos que no es lo mío, ya lo comenté en el video anterior, pero sí me puse a ver videos y a informarme un poquito sobre el tema como para tampoco hablar tantas tonterías. Contame un poquito, Vivi, vos que sí sos la que tiene la información concreta acá. ¿Qué es la verdad? Claro. Justamente la verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que de ella forma la mente. Pero yo te iba a decir que en la definición de realidad... Rebobiname. ¿Qué fue lo que dijiste? Decímelo más despacito y que se entienda. La verdad es la conformidad, esto es de la Real Academia Española, ¿no? Es la conformidad. Bien, el significado literal, digamos. Es la conformidad de las cosas con el concepto que de ella forma la mente. Pero lo que quería acotar es que cuando buscamos la definición de realidad, dice existencia real y efectiva de algo, o otra definición, verdad, lo que ocurre verdaderamente. Por eso es que hay un hilo, claro, hay un hilo conductor. El tema es que, como vos bien mencionabas, no nos vamos a focalizar en las teorías que andan dando vuelta, ¿sí? De esta realidad, de la ilusión de la realidad, de que hay otra realidad que no comprendemos. Bueno, ahí no nos vamos a meter. Pero en sí, cuando hablamos de la realidad que nosotros comprendemos, está relacionada con la verdad, porque a partir de la realidad que nosotros conformamos, que interpretamos, que vivimos, vamos a ir identificando nuestra verdad. Sí, básicamente para bajarlo a tierra, lo que vos acabas de decir, según lo que yo entendí, es que la verdad, según la Real Academia Española, no yo, es la conclusión que vos podés sacar con tu propia mente de un hecho o un acontecimiento a través de los sentidos, o sea, lo que yo puedo ver, si yo vi lo que sucedió, se vuelve verdad. Es respecto a eso, a un ejemplo de que algo que sucedió. Exacto. Y luego dice que la realidad sería básicamente el acontecimiento mientras lo estoy viendo. Para bajarlo a tierra y que se entienda, ¿no? Exacto. Bien, digamos que la Real Academia Española tiene una mirada aristotélica de la verdad. Bastante, porque Aristóteles dice que la realidad está aquí en lo tangible, ¿sí? En lo que vos observás, en lo que podés estudiar. Eso es lo que dice Aristóteles. Pero Platón habla, se enfoca, pero también relaciona la realidad. Arranquemos por el profesor, no nos saltemos al profesor. Para llegar a Aristóteles, arranquemos por su profesor, por su maestro. Bien, arranquemos por Platón. Entonces, ¿qué dice Platón de la verdad? Vamos a hablar de estos filósofos griegos, pero vamos a ubicarlos sin mencionar a los otros que voy a mencionar, o sea, sin hablar de ellos, pero sí para que, porque siempre cuando nosotros escuchamos sobre Platón, Aristóteles, Sócrates, entonces, a ver, primero fue Sócrates, después el alumno fue Platón, después Aristóteles fue alumno discípulo de Platón, y Aristóteles también fue tutor de Alejandro Magno, para que más o menos para ponerlo en orden cronológico y que la gente entienda, porque como nosotros mismos comprendemos que hay mucha gente que no está involucrada en el tema, entonces a mí me parece bien explicar con manzanas, para mí mismo, porque yo voy aprendiendo en el proceso. Ahora, entonces vos me decís que primero fue Sócrates, luego fue Platón,
Ahí ya me mataste. ¿La mirada de la verdad en cuanto a Sócrates la tenemos? No. No. Lo que pasa es que por eso dije, no íbamos a citar a Sócrates también, ni a Alejandro Magno, sino para el orden de los que fueron sus discípulos y de los que están dentro del contexto, ¿sí? Acordémonos, esto también es importante, porque nosotros hablamos de estos personajes, sabemos que son griegos, uno de Atenas, el otro de Estagira, pero ubiquémonos en el tiempo, espacio. En el tiempo, espacio, que eso también tiene que ver con la realidad, ¿no? Pero ubiquémonos... Más adelante vamos a tocar el tiempo y espacio cuando hablemos de la realidad, sí, tal cual. Claro, en el tiempo y espacio, porque, por ejemplo, Platón estaba ubicado en el 428-427 antes de Cristo. Y Aristóteles, que son los que más o menos vamos a ir comparando, el 384 antes de Cristo. Una época en Platón que estaba la guerra del Peloponeso, ¿sí? Había un auge en lo cultural, y en la parte de Aristóteles le pasa algo importante, ¿no? Que tiene que ver con que le mataron al profesor. O sea, él pasó por la muerte de su profe, ¿entendés? Entonces, hay un contexto donde ellos analizan todo esto en esta Grecia antigua. Y bueno, y Platón va más allá, que es lo que a mí más me gusta, pero bueno, acá estamos justito, ¿no? Hermanos en contraste, vos lo tangible, lo que se puede ver, lo que se puede analizar, y a mí me gusta lo que son más bajar las cosas a tierra. Exacto. Sí, y bueno, y Platón está por ahí. Vos vas a dar la explicación normativa y yo lo voy a bajar a tierra y lo voy a explicar con manzana para las personas como yo que no entendemos ni un carajo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No, yo tampoco. Lo que pasa es que, pero Johnny, a ver, no es que yo entienda más, sino que es la percepción que tenemos nosotros, cada uno, de la vida, de lo que nos rodea, ¿no? De las creencias, porque también tiene que ver con las creencias. Pero volvamos al foco. Platón habla de que las ideas son lo importante, ¿no? En lo que no podemos ver, ¿sí? Lo material, dice, es imperfecto, hay algo más allá, hay un mundo invisible y eterno. Eso dice Platón. Y qué increíble que su discípulo sea el contraste. O sea, que la verdad está en lo que no podemos ver, está diciendo Platón. Y está hablando también, él la mezcla, porque es una pregunta que es más real, él lo mezcla con la realidad. ¿Qué es más real? Bien. ¿No? Según tengo entendido, claro, Platón lo que dice es que la verdad no está acá, no es tangible, está en el cielo de las ideas, le llama esto. No, cielo no, en un mundo invisible. En un mundo... había leído ese concepto, el cielo de las ideas de Platón, que por ejemplo él dice que el termo no es verdadero, que no es real. O sea, si bien está acá y yo lo puedo ver y tocar, el termo no es el original, es una copia de la idea del termo. El termo verdadero está dando vuelta en el cielo de las ideas y es la idea del termo en sí y no el termo como algo material. Eso es lo que dice Platón, básicamente, ¿no? El punto que yo soy tan hincha con eso, soy muy hincha con las palabras. El punto es que cuando nosotros, si estamos hablando puntualmente de eso, hay una clase de eso, está perfecto que se utilice el concepto cielo. Pero cuando es metafórico, por ahí no está bueno. Porque vos imagínate, de lo que hablamos el podcast anterior, ¿no? La interpretación de cada uno. ¿Cómo es nuestra mente? Porque vos dijiste cielo e inmediatamente a nosotros se nos imagina lo celeste. Inconscientemente, no es que lo provocamos, pero en la metáfora que vos estás utilizando
Es justamente, claro, es una manera de decir, pero es que decía Platón que está en lo intangible, no estamos hablando del cielo. Sí, es como cuando decimos Dios, que se nos viene un hombre de barba larga y pelo largo, canoso, y no estamos hablando de eso. Esto es lo mismo, no estamos diciendo cielo en sí, sino como que la idea del termo está en un lugar que nosotros no podemos ver y ese es el termo verdadero. Esto es simplemente una mera copia material a la que yo puedo adquirir, pero no es el termo en sí. El termo es la idea del termo. Y así se puede decir con el auricular, con el celular, con el mate o con una manzana. La manzana es la idea originaria de la manzana y no la manzana que yo me llevo a la boca. Y por eso se llama filosofía. Porque en la filosofía nosotros podemos buscarles todos los por qué, los qué, todas las preguntas, pero me parece que no es el fin en corroborarlo, sino en lo que vos te queda, en lo que vos interpretaste, en lo que vos crees. Porque ahora en lo otro que vos decías, que por eso no nos íbamos a enfocar, es en que están haciendo, hay muchas teorías y están haciendo muchos estudios, organizaciones con mucho dinero están poniéndole para que estas teorías que tiene que ver con lo cuántico y todo eso, ¿no? Con lo cognitivo y un montón de la física cuántica, estas teorías hablan de algo mucho más grande que es difícil de comprobar. Se está comprobando con algunas cosas, pero es difícil de comprobar. Entonces nos quedamos, y creo yo, Johnny, que esto lo vas a compartir, nos quedamos en esto, ¿no? En lo que uno puede interpretar de lo que dijo Platón, en lo que uno puede interpretar de lo que dijo Aristóteles. Vamos a poner en contexto a la gente con nosotros mismos para que sea más entendible como nos han pedido. Sí, antes de eso déjame decir algo, porque lo que encontré buscando por la inteligencia artificial, según Aristóteles, mira lo que dice al principio. La verdad consiste en la concordancia del pensamiento con la realidad. Ok. O sea que, claro, la realidad siempre está. Pero eso es básicamente lo que decía la Real Academia Española. Por eso dije que la Real Academia Española se basaba en Aristóteles en cuanto al concepto de realidad y verdad. Déjame un segundo, déjame hacer una pequeña digresión. Una cosa es, nosotros acá, porque todo el mundo siempre se dice de tener la verdad. Vos ves un noticiero y el noticiero te vende que te dice la verdad. Vos escuchás a un profesor y el profesor te dice que tiene la verdad. Acá quiero dejar algo bien en claro. Ni mi hermana tiene la verdad, ni yo tengo la verdad de nada, ni le estamos diciendo cuál es la verdad. Nosotros vamos a plantear en cuanto a un concepto filosófico, ¿sí? ¿Cuál era la verdad según Platón? ¿Cuál era la verdad según Aristóteles? ¿Cuál son la verdad según las diferentes cosas? Primero arrancamos por lo más básico, que es la Real Academia Española. Luego por ahí vamos a decir nosotros qué es la realidad, la verdad y la realidad según yo, qué es la verdad y la realidad según ella, ¿sí? Y ustedes saquen sus propias conclusiones, porque de esto se trata la filosofía. No hace falta leerte 250.000 libros para ser un filósofo, sí, uno condecorado quizá, pero lo que hace falta en realidad es buscar buenas preguntas, ¿sí? En donde no hay respuestas. Entonces, desde el hecho de que vos quieras involucrarte con estos temas y quieras ponerte a pensar, ya está filosofando. Y de eso se trata esto, ¿sí? Acá no se va a imponer una verdad, acá nunca se va a decir nosotros tenemos la razón. Eso quiero dejarlo en claro, una pequeña digresión, perdón, me fui un poquito, pero quería dejar una pequeña digresión y decir bien, aclarar esto. Solamente acá vamos a mencionar y vamos a decir nuestro punto de vista y el punto de vista de las diferentes personas que vayamos tocando a lo largo de las charlas. Pero no se impone ni se asegura nada, porque justamente Sócrates solo sé que no sé nada. Perdón, Vivita, seguí. Exactamente. Y eso es lo que vamos a aportar de Sócrates nada más. Comunico. ¿Qué dice Aristóteles? Entonces, bien, dijimos entonces que Platón entonces ve la verdad como algo intangible, algo que no podemos, a lo que no podemos acceder, que está en el mundo de las ideas, en el cielo. Quiero sacar la palabra cielo para no chocar con vos, pero ahí, está en lo intangible. En el cosmos.
cosmos, en el cosmos. Ahí está, en el cosmos está, perfecto. Y ahora su discípulo, Aristóteles, estudia con Platón, aprende de él, pero sin embargo, mirá qué loco, se aparta del pensamiento platónico y aporta sus propias ideas, que en este caso, ¿cuáles serían, Vivi? La idea de él es que se basa en lo tangible, en lo que es observable, pero también separa distintos puntos. La verdad en relación con el ser y el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Tenía como 4 pilares, ¿no? Según lo vi, Aristóteles. Claro, sí. La noción de ser, la verdad como un proceso y una búsqueda, el conocimiento y la sabiduría. Habla varios puntos Aristóteles sobre esto, pero inclusive va a haber discordancia, ¿se dice? ¿O disonancia? Está bien. Bueno, No, las dos cosas también. inclusive en lo que vos leíste con respecto a lo que leíste de Aristóteles y lo que yo leí con respecto de Aristóteles o de Platón. ¿Por qué? Porque yo interpreto de una manera y vos interpretás de otra. Y ahí es el punto. Mira, hay un punto crucial en los científicos, ¿no? Aristóteles dice, aquí lo tangible se observa, se estudia, pero el que observa y estudia no viene con algo. Un mismo objeto, ponele la manzana. Pones la manzana y vos decís, la manzana es esto, la manzana es lo otro, cuánto mide, qué color es, de dónde surgió, de dónde vino, hacia dónde va. Pero yo llego, veo la misma manzana, capaz que vos la apoyás en una mesa, yo la apoyo arriba de qué sé yo, de un florero, de lo que sea, de una tabla, la observo con la luz, pero vos no la observaste con la luz, porque yo la observo con la luz porque por ahí me interesa más lo artístico. Entonces, y vemos esa manzana diferente, pero es la misma manzana. Entonces, Vista desde diferentes realidades, como podríamos decir. es que por eso te decía, Johnny, que saquemos eso de vuelta, mencionamos la física cuántica porque es algo que se está hablando ahora, pero por eso te decía, con respecto a la realidad común, a la realidad que nosotros entendemos, nosotros venimos con toda una conformidad y con interpretaciones personales y subjetivas. Ahora, ¿Qué es lo que dicen los científicos? Que para estudiar un objeto, nosotros tendríamos que salir de nosotros mismos y mirarlo desde arriba, y eso no podemos hacerlo. Por eso puede llegar a un punto clave. ¿Me entendés lo que te digo? Que los científicos en un momento se basaban, cuando nos enseñaban ahí en la escuela y todo eso, con respecto al método científico, de observar el objeto, pero el que lo observa es alguien. El que lo observa no es un robot. Entonces, esa observación va a tener de la persona algo del observador, como las fuentes de información que buscamos, las fuentes históricas. Siempre las fuentes históricas van a estar redactadas y basadas en bibliografía, en cosas que tienen que ver con el que lo está haciendo. Entonces, por eso es muy abarcativo. Por eso es que a los que nos gusta filosofar no terminamos redondeando. Digamos. Y por eso todo el mundo quiere, dice de tener la verdad. Cualquier historiador, vos casi nunca es fácil llegar a la verdad. Mirá qué loco, porque si bien Aristóteles es más moderno, ¿sí? Yo en este punto le doy la derecha a Platón, porque lo que me está planteando Platón me suena más tangible, porque Platón me está diciendo, yo a la verdad no puedo llegar, porque está en otro plano, está en un lugar que no es alcanzable para mí, porque mis ojos no me muestran la verdadera verdad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si bien Aristóteles lo lleva a un plano más tangible de decir, esto es real porque lo veo, lo toco, lo huelo y con mis sentidos lo puedo tener, ¿no? A Platón, incluso siendo más antiguo, se acerca más a la ciencia moderna y a lo que te dice la física hoy.
Porque la física me dice que mis sentidos no son capaces de mostrarme en realidad por lo que está hecho el termo. No La son física me suficientes. dice que yo lo puedo tocar, que mi tacto me dice que esto es firme y que esto es sólido, pero en realidad es una invención de mi cerebro. No es real esto, porque si vamos a los átomos y a las moléculas que componen el termo, yo no puedo verlas como tales. Yo lo que estoy viendo en realidad es lo que mi cerebro me hace ver para que yo pueda interpretar el termo de una manera sencilla y poder subsistir. Todo lo que nuestros sentidos nos dejan observar de la realidad, en realidad no son como tal, sino lo que yo observo de la realidad es algo sencillo que mi cerebro lo resume y me da a mí lo práctico, lo simplifica, exactamente, para que nosotros podamos subsistir. Según leí también, creo que es el 0,01% del espectro lo que nosotros podemos ver. Imagínense qué poquito que es lo que nosotros en realidad vemos de la realidad. Es que yo creo que también se mete analizando a Platón, Aristóteles, pero sobre todo a Platón y a Sócrates, añadiendo la frase que dijiste, que solo sé que no sé nada, es la idea que ellos tienen, en el caso de Sócrates y Platón, la idea que ellos tienen de humanidad y de ser humano. ¿En dónde se ubican? Porque para mí Aristóteles, el pensar esto, como también es tu idea, ¿no? Vos compartís esto de Aristóteles. Sí, es como que exacto. se ubican más en el ser humano como centro. Como centro. Como acá estoy yo y yo puedo observar, puedo tocar y después lo demás no me interesa porque acá estoy yo, puedo observar, puedo tocar. Puedo analizar yo lo que veo. En cambio, pero mi interpretación, en cambio la concepción de Platón y de Sócrates, al decir Sócrates, solo sé que no sé nada, es que por solo sé que no sé nada sabe mucho, porque se da cuenta que es un granito de arena en toda esta inmensidad que no terminamos de conocer. Y eso también nos ayuda a transitar la realidad de nuestra vida. Nos ayuda a ser más humildes. Por sobre todo sucede es que yo creo que todo lo que nosotros vemos, sentimos y tocamos, lo que consideramos como real o como verdadero, está simplificado por nuestro inconsciente justamente para poder llevar a cabo el único instinto que no podemos evadir, que es el de supervivencia. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Como vos bien decías hace un momento, nosotros venimos cargados de un montón de cosas que se nos fueron predisponiendo como verdades o como realidades a través del tiempo y de la experiencia que cada uno tiene. Por eso luego, para cada una de las personas que esté mirando este video, que esté escuchando, para nosotros mismos, la realidad va a ser una tanto para mi hermana, cuando se apague este podcast y mi hermana se vaya a sacar una conclusión de lo que sucedió, seguramente su realidad sea una y la mía sea otra, porque eso viene en el inconsciente con lo que cada uno toma para sí mismo de la conversación, de lo que vio o de cualquier tipo de cosa. A ver, para ponerlo más sencillo. Sí, pero hay un puntito, Johnny. Seguramente, por ahí, si vos tenés una mirada más artística, vos vas a ver, che, mirá qué bien, cómo salió esto, acá nos fuimos por el tema del plano filosófico y artístico, y yo por ahí que tengo una mirada más básica voy a decir, cuando digamos una frase linda, voy a decir, esta es la que sale para el RIT, porque lo vamos a ver distinto. ¿Me entendés? Claro, tal cual. Pero vos sabés que tenemos que tener en claro que no nos puede sorprender el que nos mira, los que se van a suscribir, que van a seguir nuestro canal, nuestro podcast. Nos puede sorprender porque por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero decimos una sola palabra, una sola frase, que lo dijimos en un contexto, en esto que estamos charlando, pero se le despertó a la persona que está escuchando otra cosa.
otra cosa, se le despertó otra idea, otro entendimiento. Y bueno, quisiera escuchar de ellos eso, ¿no? Escucharnos, perdón, que escriban ahí en el comentario algo de eso, ¿no? Algo que se les ha despertado de lo que estamos analizando, algo que les llamó la atención, ¿no? De esto que es tan profundo, pero a la vez uno lo puede simplificar y hacer sencillo como vos estás diciendo, porque nuestra mente hace ese trabajo, pero lo hace inconsciente, simplifica toda la situación. Ahora, ¿cómo va a depender de cada uno de nosotros cómo sobrellevamos la realidad, ¿no? Esta realidad que nos toca, la que te toca a vos en el lugar donde está, la que me toca a mí, en el lugar donde estoy, depende mucho de las herramientas, de lo que nosotros hayamos incorporado para poder sobrellevar esa realidad, ¿no? Y algunos no las pueden sobrellevar. Y por eso de la ansiedad y de la depresión, ¿no? De ese tema que es tan en auge ahora, que se ha puesto el nombre, ¿no? El concepto, depresión, ansiedad. Porque muchos Este es no un pueden buen llevar tema su para un realidad. próximo podcast. La Exacto. ansiedad, la depresión. Sí, que Porque hay lo que muchos está que no pasando hoy en la pueden. sociedad, ¿no? ¿Cómo puede ser que en una sociedad quizás, no en todo el mundo, ¿no? Porque hay lugares donde están teniendo guerra, hambre y la están pasando mal en verdad. Pero si bien en otros momentos de la humanidad quizás en general había más guerra, más hambre, más caos, por llamarlo así, ¿no? Y cómo puede ser que ahora en una sociedad como más tranquila o más calma, más organizada, sea en el momento en el que más se presenta la depresión, la soledad, la ansiedad. Eso lo vamos a dejar para el próximo podcast. Creo que, porque es Exacto. imposible con estos temas no irnos por las ramas. Te juro que yo lo estoy intentando, pero no se puede. Así que para los que están escuchando, no sabemos cómo hacerlo, ya vamos a aprender en el proceso. Pero volvamos al eje. Dijimos, ¿qué es la verdad? Entonces dijimos que según Platón, la verdad es algo intangible a la cual yo no puedo acceder porque está en el mundo de las ideas, está. Según Aristóteles, se va completamente en el plano contrario y te dice, no, pará. La verdad es lo que yo puedo Concreto, ver, lo sentir y material, tocar, lo tangible, y es la sí. sustancia. Si algo tiene sustancia y yo esa sustancia la estoy viendo, es real. Por ende, es verdadera. ¿Ok? Ahora, Ajá. vamos comentame vos, para vos, Vivi, ¿qué es la verdad? ¿Qué conclusión sacás a través de esto? Sí. Yo ¿sí? Ok. Yo la relaciono, claro, yo la relaciono con la realidad. ¿Por qué? Porque cuando yo nazco en un entorno, en un lugar, no lo pedí. Y nazco en una realidad. O sea, yo nazco, fíjate cómo voy a hacer el caminito. Yo nazco en una realidad sin pedirla. Bien. En esa realidad yo voy creciendo, voy incorporando, aprendiendo cosas, transitando situaciones y voy construyendo esa realidad, la voy construyendo al contexto mío y a lo que voy yo interpretando, ¿sí? Perfecto. Eso que voy construyendo se vuelve mi verdad. Eso que yo voy, en esa construcción, en eso que yo voy creyendo, Aristotélicamente hablando. se vuelve mi verdad, ¿sí? Pero hay otra que creo que tuve experiencia sobrenatural que va más allá de lo que nosotros no podemos comprender, de lo que nosotros, nuestro cerebro es finito, pero es finito por una razón, porque si nosotros pudiéramos comprender todo eso, no. Viste que hay casos, capaz me voy por la rama, pero voy a citarlo así nomás rápido. Viste que hay casos de personas demasiado inteligentes que terminan en el psiquiátrico. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque van comprendiendo mucho más allá y se desborda. Se desborda porque nosotros venimos en una civilización
bien decías vos, que planteabas la sociedad, en una civilización que están puestas estructuras, organizaciones, poderes, se vuelve Estado, bla, 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 bla. Entonces vos vas incorporando y te vas encasillando en esa sociedad. Y el que viene con un desarrollo mucho más amplio en su cerebro, en su inteligencia, en su conocimiento, se desborda. Se desborda. Por eso creo que sí hay algo mucho más grande que lo simple que estamos observando y viendo. Pero también quiero poner 2 puntos en contraste. Un punto con un sinónimo y otro punto en contraste. El comprender y entender va en contra del conocimiento. O sea, no es en contra, perdón. No tiene que ver con lo mismo. Porque yo puedo tener mucho conocimiento. Es más, yo te puedo redactar de memoria, cosa que no, vos sí, que tenés mucha memoria, pero ponele que yo tenga mucha memoria. Yo te puedo redactar cualquier libro de memoria. Pero si no me puse a comprenderlo, a entenderlo, a experimentarlo, a atravesarlo, imposible que tenga el entendimiento real. Solamente se queda en el conocimiento. Se queda en lo abstracto, en el conocimiento. Uno tiene que experimentar. Te tiene que atravesar lo que vos estás aprendiendo. Estás informándote. Te tiene que atravesar, te tiene que tocar algo, una fibra, para que yo ahora lo pueda explicar de esta manera. De una manera visceral, de una manera genuina, de una manera como yo la entendí. No que tenga la verdad, pero sí como yo la entendí. Bien. O sea, para bajarlo nuevamente a tierra, para vos, yo te pregunté, para vos, ¿qué es la verdad? Resumime eso. Bájame a tierra el concepto. ¿Qué es la verdad para vos? ¿Qué sería algo que se siente, por así decirlo? Que se experimenta. Que se experimenta. Para vos la verdad es experimentable. O sea, más allá de lo que vos podés ver y sentir, claro. o sea, perdón, más allá de lo que vos podés ver y tocar, vos hablas más de algo que se siente. Que experimentar internamente, me refiero, o sea, quiero explicar bien. Experimentar, cuando digo experimentar, internamente, dentro tuyo. Perfecto. Está bien. Ese es tu concepto. Sí. Estamos de acuerdo. Bien. Te voy a robar, no sé si seguís porque me interesa mucho robarte una palabra que acabas de usar. Vos dijiste conocimiento y me das el pie a mí para decirte mi concepción de la verdad. Yo me voy a venir mucho más para acá y te voy a traer a Nietzsche. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nietzsche, yo no lo voy a decir textual, yo voy a explicar todo en tierra con mis palabras. ¿Okay? Explícalo como vos lo comprendes. Nietzsche dice que básicamente en un mundo lejano donde apareció un planeta en el cual habitaban seres, ¿sí? En un minuto esos seres inventaron el conocimiento. Y ese fue el minuto más soberbio, y el peor minuto de la existencia. Por suerte solo duró un minuto, dice Nietzsche. ¿A qué me quiero referir con esto? Claro, que creo que como siempre nosotros nos ponemos como el centro del universo, el ser humano se pone a sí mismo como el centro del universo, desde ahí radica el tema de que todos y cada uno como individuos creemos tener la verdad y conocer la verdad. En cualquier tema hablando, si vos te pones a hablar con un budista, ellos tienen la verdad acerca de Dios. Si te pones a hablar con un cristiano pasa lo mismo, si te pones a hablar con un comunista, él tiene la verdad acerca de la política y cómo hay que llevar la sociedad a cabo. Y si te pones a hablar con alguien de derecha o alguien libertario, también tiene la verdad. Entonces, por eso me gusta mucho. Pero ahí cuando vos hiciste la comparación, déjame meter un bocado, Johnny.
ahí es donde yo te digo, cuando vos hiciste la comparación de las distintas religiones, ahí es donde yo te digo, lo importante es, en el caso de lo que yo dije, es si uno experimenta realmente eso, si uno lo experimenta, nadie te puede decir lo contrario, porque vos lo experimentaste. Ahora después cada uno tiene su creencia y su interpretación, ¿no? Bueno, déjame hacer una pequeña digresión. Me voy a ir al tema de la realidad para poder seguir explicando el resto. Dijimos que la realidad no la vamos a tocar en profundidad porque es muy compleja por ahí de explicar. Si ahora después vos si tenés algo de información, quiero que me la des. Pero a lo que yo iba con esto, ¿por qué yo me voy más con el pensamiento y comparto más el pensamiento de Nietzsche? La ciencia, hoy en día, me está diciendo que yo básicamente no veo nada de la realidad. Mis ojos, mi olfato, mi tacto, mis sentidos no pueden consolidar la realidad como tal. Porque la realidad, creo que la última investigación que salió dice que la realidad son ondas que en sí mismas ni siquiera tienen como un patrón en sí. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para conocer algo? Sí, mira que la teoría de las cuerdas se llama, que antes se Bueno. asociaban las partículas, pero ahora es como filos, como hilos finitos que que están en dinámica continua. Una cosa así estaba, viste, leyendo, pero por arriba. Bien. Sí, dale, seguí. Claro, ahí entramos en temas que son complicados y que no, la verdad es que no lo sabemos, entonces por eso no quiero meterme tanto. Pero sí quiero explicar esto, porque por eso a mí me suena razonable el pensamiento de Nietzsche. Porque Nietzsche lo que me dice es, ¿cómo voy a inventar yo el conocimiento de la verdad si no puedo verla? Y si mis sentidos, que son los que me hacen sentir, por eso también difiero con vos, Vivita, vos me estás diciendo lo que vos experimentás y lo que vos sentís o lo que vos... Y todo lo que vos estás experimentando y lo que estás sintiendo también es parte de solo el pedacito de realidad que vos podés ver. Entonces, de ahí a que vos me puedas decir, yo tengo el conocimiento sobre un tema, me parece completamente fuera de sí. Presentó el conocimiento y se dijo tener la verdad. Y no está pudiendo ni siquiera ver la realidad. Entonces, ¿cómo va a tener el conocimiento? Si Nietzsche dice, si vos te pones a hablar con un mosquito, el mosquito también va a querer ser el centro y va a tener la realidad. Y va a creer tener el conocimiento y ser el más importante. Cualquier ser vivo, por más insignificante o feo que sea, algo así dice Nietzsche, cree tener la verdad, porque la está viendo desde su plano. Entonces ya cuando decimos el conocimiento, ¿qué conocimiento si no conozco nada? ¿De qué conocimiento puedo hablar yo si mis sentidos mismos no me permiten llegar a conocer nada? No, ahí yo discrepo porque vos estás llevando el conocimiento a lo que se habla de la realidad. Y el conocimiento es toda información que uno va adquiriendo, información de todo lo que te rodea. Después de que esa información Y si toda esa concuerde con información la está hecha, realidad o no. pero ¿y si toda esa información está hecha por nosotros mismos y por nuestros antepasados? Y ellos No, porque tampoco yo me podían refiero. llegar a la verdad porque también veían la realidad según sus experiencias. Entonces, ¿qué me hace a mí creer que ese conocimiento es verdadero? Si tenía las mismas limitaciones que yo como ser humano. No podían salir del planeta Tierra para mirarlo desde afuera y para ver la realidad de una manera más objetiva. Veían la realidad de la misma manera que nosotros la podemos ver hoy en día. Es que por eso, como decía Platón en un momento, que tiene que ver con un mundo invisible y ¿Me pasa el divino, trapito, por favor? espiritual. Con ese mundo El tiene que trapito. ver, con ese mundo espiritual, ¿no? Con ese mundo divino que Claro. no podemos comprender. Y a su vez eso es lo que Por más, eso. lo más loco que vi de investigando estos temas, Vivi. Que sé que va a ser algo que a vos Sí. te va a gustar porque aclaremos que vos tenés una mirada particular de todo esto, ¿no? Entonces,
Yo lo que me di cuenta es que la misma ciencia, por estas cosas de la teoría de cuerdas y de que yo con mis sentidos no puedo ni siquiera acercarme ínfimamente a lo que es la realidad, no descarta ninguna superstición de las que se ha hablado hasta el momento. Porque luego ahí, de las personas que dicen tener la verdad, salen los mitos, salen las leyendas, porque vayamos un poquito de nuevo a enfocar el punto. En su momento, en el principio, la verdad la tenía el oráculo. Vos ibas al oráculo y el oráculo te decía cuál era la verdad. Después la tuvieron los adivinos. Después la tuvieron los magos. Luego los profetas. Luego Roma. Y estamos de acuerdo. Entonces, y hoy en día, la verdad la tienen los medios masivos de comunicación, que ahora está cambiando un poco y ya por suerte cada uno puede acceder a su verdad a través de las redes sociales y esto que estamos haciendo nosotros. Hay cosas que quedan registradas. Hay cosas que quedan registradas que ni siquiera, no sé si lo pueden explicar por qué y para qué. Hay algo que quedó registrado en la historia. Cierro la idea nada más. Perdón. Yo no sé si es bueno o malo que hoy en día la verdad la podamos tener en un dispositivo, en un aparatito así, entrando y mirándola. Porque también le hacemos mucho más fácil el trabajo a los que nos quieren vender una verdad de comprarla. Entonces, por eso son tan importantes estos temas, por eso hacemos este podcast, por eso queremos que la gente piense. Lo importante de esto es que cada uno pueda pensar y sacar su propia conclusión de las cosas, que no te dejes llevar por los que dicen tener la verdad, porque muchas veces hay otros propósitos. Como bien hablamos en el podcast anterior, el sistema te quiere como un peón. Entonces le conviene mostrarte la verdad y la realidad que ellos quieren que vos veas. Sí, todo vamos a siempre, así nos vayamos por las ramas, así sea difícil de comprender. No está mal que sea difícil de comprender, porque cuando muchas personas van a decir, no entiendo lo que estoy viendo y se van a salir. Y no hay problema. Cada uno elige lo que quiere consumir y lo que quiere mirar. Pero va a haber personas que van a decir, no puedo entender lo que estoy viendo y se van a ir a informar. Y eso es lo que más me interesa. Es importante eso, sí, por supuesto. Perdón, Vivi, retomame con lo que estabas diciendo. No, lo único que quería aclarar que vos hiciste como una recopilación de la historia, ¿no? Y mencionaste diferentes personajes, pero hay una cosa que está registrada y toda cosa pasa por algo y tiene que ver con algo. Y lo que está registrado es un antes y un después de un momento, de una situación que pasó en la historia. Y por eso se marca antes de Cristo y después de Cristo. No por casualidad, todos tienen esa referencia. Nada más, quería aclarar eso. Claro, pasa que yo no creo en la historia como un flujo continuo en el que se pueda ir para atrás o para adelante, porque no me parece, ya te digo, no me parece poder llegar a la verdad. Comparto la idea de Nietzsche que como el conocimiento es una invención del ser humano, y en este caso también podría compartir la idea de Platón, que como está, la verdad en realidad está en un lugar al que yo no puedo llegar. Y ojo, porque esto es muy difícil de mirarlo desde mi punto de vista. Lo ideal es decir, sí, tiene que haber, lo ideal para la subsistencia es decir, sí, tiene que haber una verdad y en algún momento la vamos a encontrar, entonces con esa esperanza a vos se te hace más fácil vivir. Es más difícil verlo desde mi punto de vista. Es más difícil verlo desde mi punto de vista. Decir, yo lo veo desde otro punto, yo lo veo desde que no puedo conocer la verdad, pero tampoco eso voy a dejar que me frustre, simplemente hay que aprender, según mi punto de vista, a vivir con eso. Yo vivo en comprendimiento de que no voy a poder llegar a la verdad,
Y esto lo voy a llevar a un plano tangible. Y yo siempre voy a meter, así como vos seguramente en alguna partecita del podcast o con viñetas vas a meter un poco tu postura cristiana, ¿no? Yo, por mi parte, voy a meter siempre algo de política porque es lo que me interesa hacer que la gente se despierte hoy en día para que intentemos buscar entre todos, aunque según mi criterio no podamos alcanzarlo, la verdad. ¿Sí? ¿Sabés qué, Johnny? ¿Cómo yo? Pensé, perdón, Sí, perdón, pensé que decime. habías terminado. No, pensé que habías No, terminado. No, decime, ¿sabes qué? es que más allá de mi postura, que ahora lo acabas de mencionar, cristiana evangélica, por eso yo mencioné ese registro histórico. No tiene que ver con una postura, tiene que ver con un registro histórico, que todos coinciden. Antes de Cristo, después de Cristo. Tiene que ver con un registro histórico, pero no hablaba de mi postura cristiana. Porque vos mencionaste algo, vos vas a seguir pensando y vas a que no tenés la verdad porque sabés que la verdad, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero esa es la diferencia de cómo uno transita la vida. Es eso lo que cambia cuando hay fe, cuando hay creencia. Es cómo vos transitas, es esa esperanza a la que vos creés que en algún momento va a llegar una situación en donde vos te vas a encontrar con la verdad misma. ¿Sí? Mencionémoslo, ¿verdad? A lo que yo creo, ¿no? Que te encontrás con esa verdad misma. Entonces vos, Sí, en la la vida que verdad vos en cuanto tenés, en este momento, que si no, vos transitas. corregime, perdón, vos decís la verdad en cuanto a la aletheia, ¿verdad? La verdad en cuanto a quién se adjudica la verdad. ¿Sí? Yo no quiero meterme tanto en este punto porque creo que primeramente nosotros estamos hablando en otras áreas, no me quiero meter en el punto de terminar, te lo digo con las palabras, predicando, porque esa no es mi idea. ¿Sí? Lo que sí digo es que yo tengo la esperanza y transito así, de que voy a estar con la verdad misma. ¿Sí? Y en esa Perfecto. verdad va a haber gozo, va a haber Vos, felicidad, va a estar, todo va a ser diferente, ¿sí? Va a ser en esa bien, eternidad, pero es mi bien. esperanza y mi creencia y mi fe. Que no estás yendo en contra de la ciencia, aclarémosle a la audiencia, porque lo repetí anteriormente, la misma ciencia te está diciendo que vos no podés ver la realidad como tal, entonces podrían existir cualquier cosa. Porque ¿qué pasa? Que acá confundimos nuevamente la realidad con nuestros pensamientos. Como vos decías, yo te digo cielo y a vos se te vienen las nubes y el cielito celeste. Yo te digo Dios y se te aparece un hombre barbudo. Y yo te digo un fantasma, por ejemplo, y a vos se te aparece tipo una sábana blanca flotando en el aire diciendo ¡oh! Y no estamos Muy hablando de bonito. eso. Tranquilamente un fantasma podrían ser Claro. moléculas y átomos electromagnéticos, partículas que quedaron flotando en el aire de un ser que se fue materialmente de este plano, pero que en realidad no se fue a ningún lado. Entonces, y la ciencia no me puede ir en contra, creo yo, de lo que acabo de decir. Porque como no podemos observar el plano cuántico todavía y estudiarlo de una manera concreta, tranquilamente podría haber un fantasma sentado acá al lado mío, que de hecho yo le convidaría un mate porque no tengo ningún problema con nada de eso, pero yo no lo puedo ver porque no puedo observar ese plano de la realidad, lo cual no significa que no haya un fantasma acá sentado al lado mío. Ahora, Pero tiene que ver con claro, el el preconcepto problema es de cuando las imaginamos el fantasma. palabras. Claro, pero es que por eso se chocan el concepto de verdad y realidad y son tan difíciles de separar y a la vez son tan fáciles de unir. Porque la verdad estamos hablando, como bien decía Platón o como bien decía Sócrates, la verdad es algo en sí mismo. Aristóteles. Esto es un mate, perdón, Aristóteles, esto es un mate y yo veo un mate y por ende ustedes que me están viendo del otro lado pueden decir, Jonathan estaba tomando mates. Y eso sería verdad, según ustedes. Pregunta. ¿Y por qué es un mate?
es un mate porque está en el cielo de las ideas y se dictaminó que iba a ser para siempre un mate, o es un mate porque yo lo llamo mate. Y ahí está. Ahí yo por eso estoy más en el pensamiento de Platón y de Nietzsche y no tanto en el aristotélico. Porque para mí, esto, si vos vas a Estados Unidos, por ejemplo, no en este caso porque un mate, esperá, dame un segundo. En Estados Unidos esto, ¿sí? Son pones, no son auriculares. Seguime la idea, quiero que me entiendas este concepto que te voy a plantear. ¿Qué te importa? Eso, son eso. Entonces, en realidad no son auriculares. Y quizás la idea del auricular, como yo no puedo conocerla, simplemente yo le puse un nombre para poder observarlo en el plano real. Pero yo no sé en realidad qué es esto. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, y cada cosa en su expresión tiene su nombre. Pará, porque te quería decir que en un momento creo que te estás confundiendo los nombres. Replantea, porque vos al principio dijiste que estabas con la postura de Aristóteles. Y ahora al último dijiste Platón y... No. Yo dije que yo estoy con la postura, me siento más cercano a la postura de Nietzsche, que él dice que nunca vamos a llegar a la verdad. Aristóteles sí dice que la verdad es la sustancia y es lo tangible. Y eso yo no comparto ese pensamiento. O sea, ahora sí, te entendí. Entonces vos pones a Nietzsche y a Platón para tu explicación. Más cercanos en sus pensamientos. Si bien Platón tiene una mirada mucho más agradable, por así decirlo, y no ataca tanto al ser humano, más políticamente aceptable, exactamente. Más políticamente correcta la mirada de Platón. En cambio, Nietzsche, como no le interesaba ser políticamente correcto, te dice, no, nosotros somos unos sonsos solo por querer tener la verdad porque no tenemos conocimiento de nada, en realidad. Entonces, a esa postura voy yo más. Y que si bien se acerca más a las raíces, vos fíjate que si bien es mucho más moderno el pensamiento de Nietzsche, o es mucho más contemporáneo Nietzsche, se acerca mucho más a las raíces de decir, como Sócrates, solo sé que no sé nada, o como Platón de decir, yo a la verdad no puedo llegar porque no tengo maneras. Y ese es mi pensamiento. Aristóteles te dice, sí, yo puedo llegar a la verdad porque yo la verdad es lo que veo. Y yo no creo eso. Porque, por ejemplo, si eso sería real, yo sabría qué presidente votar. Si puedo verlo y puedo estudiarlo y puedo, como vos decías hace un rato, irme a la historia y verla. Por eso yo dije que yo no creo que se pueda ir a la historia y verla, porque lo que yo puedo ver de la historia no es la verdad. Es lo que quisieron contarme o lo que me dejaron escrito o la realidad de la gente que contó esa historia, pero no es la verdad. Entonces yo creo que a la verdad no puedo llegar nunca en sí misma. Yo hoy te puedo decir, sí, a mí me gusta lo que me dice Milei, a mí no me gusta lo que me dice Cristina, pero yo no puedo llegar a la verdad porque no tengo la posibilidad de ir y sentarme con Milei y ver lo que hace en el día a día. Que eso por ahí sería estar más cerca de la verdad, pero sin embargo tampoco sería la verdad en sí misma. Porque ahora, si puedo estar hablando de Milei y ver lo que hace día a día, tampoco puedo ver o darme cuenta si lo que está haciendo en realidad está bien o no. Entonces yo por eso digo que no puedo llegar a la verdad. Bueno, vos fíjate qué diferencia, ¿no? El vos creer que no podés llegar a la verdad y yo creer que sí, no conozco la verdad, pero sí sé que existe y sí la voy conociendo, pero de a poco. Pero sé que existe, Spoiler, ¿no? por eso el nombre del canal, hermanos, pensamos Ah, diferente, spoiler. Pusiste la mano, gordito, pusiste la mano y no te entendí. Spoiler, digo, por eso el nombre del canal, Hermanos en Contraste,
porque solemos pensar diferente en todos los aspectos y este es uno. Mi hermana cree que en la verdad como algo que se puede experimentar y vivir y sentir y por ende eso se convierte en su verdad porque solo ella... Claro, y esperar en eso. Exacto. Y yo pienso que no, que yo a la verdad no puedo llegar, yo puedo tener una esperanza, yo puedo creer en muchas cosas y puedo decidir creer en algo para subsistir y para que el día a día se me haga un poquito más fácil. Pero de ahí a decir, sí, yo tengo la verdad, para mí eso no es posible. Qué lindo es tener la certeza, porque cuando uno tiene la certeza... Pero también está bueno vivir en la incertidumbre, ¿eh? Cuando te acostumbras a vivir en la incertidumbre, te volvés bastante fuerte para llevarte el día a día. La incertidumbre te da intranquilidad, ¿o no, John? No sé, la incertidumbre es como que estás ahí expectante. La incertidumbre tiene que ver con la ansiedad, que eso lo vamos a hablar en el próximo podcast vamos a hablar de esto. Y cómo todo se relaciona. En el plano consciente, yo sé que nos vamos por las ramas, pero en el plano filosófico no se puede. Estamos sentados, ¿no? Déjenos los comentarios. ¿Estuvimos más derechos, más organizados? Igualmente, obviamente, la práctica hace al maestro, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, citando a los filósofos más renombrados, seguramente Platón se preguntó demasiado estas cosas, por eso luego sus ideas quedaron escritas hasta el día de hoy, que las traemos acá y las exponemos, ¿no? Entonces, ¿quién te dice que nosotros no nos vamos perfeccionando y no nos vamos volviendo más profesionales en cuanto a lo que estamos planteando y de lo que estamos queriendo hacer? Que ya te digo, es muy difícil porque ustedes fíjense que los poquitos conceptos que intentamos tocar hoy ¿cómo se mezcla todo? Porque se mezcla en la política, la verdad, lo que te venden, que tiene que ver con lo que hablamos el podcast pasado, de que la sociedad te quiere y el sistema te quiere poner en un puesto. ¿Y cómo hacen eso? Vendiéndote una verdad y diciéndote, yo tengo la verdad, vení que te la cuento. Y eso es lo peor que podemos hacer. No, yo no tengo la verdad. Le estoy diciendo lo que he leído, mi concepción de la verdad, y justamente cómo voy a querer tener la verdad si yo considero que a la verdad no puedo llegar, ¿no? Claro. Sí. Vivita, ¿habías buscado algo más? ¿Tenías algo más de la realidad para aportar? No, yo en realidad veo que ya nos queda poquito tiempo. ¿Cuánto tenemos? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Cuánto vamos? 1 hora. Ya se nos fue 1 hora hablando y no dijimos nada. Yo creo que por ahí, algo que yo había escrito en algún momento, me gusta escribir, Jonathan, tal vez lo pueda compartir para que el que está escuchando lo analice y reflexione, y por ahí también reflexionar nosotros un poquito de esto, que es una metáfora. Es un cuento con metáfora, y pongámosle, se llama La Frutera, pero vamos a ponerle la realidad de la frutera. ¿Querés? Ahí está. Para hoy se llama La realidad de la frutera. Claro. Con sus formas cóncavas y convexas, de bordes ondulados como las olas del mar, estuvo olvidada en un modular. Pertenecía a la abuela, su adquisición incierta. Solo estaba en ese lugar. Como una obra expuesta, nadie la podía tocar. Traslúcida, de vidrio colorido, naranja salmón, quizás no pasaba desapercibida. Se detenían para mirarla como algo deseado detrás de una vidriera. Pero sin esperanza, las agujas del reloj seguían girando sin parar. ¡Qué desperdicio! Las frutas no conocieron su comodidad. Cambio de manos varias veces. Ahora está en una repisa, siendo usada como depósito de cosas sin utilizar. Esta es la historia de la frutera. Bella y admirada, pero sin la posibilidad de demostrar que las frutas en ella puedan reposar. Nadie quisiera ser esa frutera, sin embargo, abundan en esta sociedad, ocupando lugares equivocados, sintiéndose incompletos
por no realizar la tarea adecuada a su capacidad. Su existencia limitada no le permite conocer su potencial. La diferencia es que la frutera carece de decisión personal. En cambio, el individuo tiene esa potestad, mas no la sabe aprovechar. Se conforman con la realidad que los rodea sin buscar más allá. Tal cual. Tal cual. Bueno, es básicamente de lo que estuvimos hablando estos 2 podcasts, ¿no? Creo que está todo resumido en ese hace bastante, poema, lo escribí hace poema, bastante. cuento, como quieras llamarle. Tal cual. Es básicamente lo que estuvimos hablando. Es que pasa un año antes. Casi un año antes, el 10 del 1 del 24. Del 1 no, estamos en el mes 10. ¿Coincidencias, casualidades o causalidades? No, se me mezclaron los numeritos, al revés. Pero es que pasa muchas veces eso. Tiene que ver con el peón y la sombra del rey, y el peón la sombra de la reina, ¿no? Tiene que ver con eso. Vamos a dejar esa imagen, por lo menos hasta que encontremos un fondo más amplio. Porque todo lo que va a pasar en nuestro canal va a tener que ver con eso. Con la verdad, exacto, con la memoria, con el pensamiento, con la vida en sí misma, con quiénes somos, con qué creemos ser y con qué quieren que seamos. Entonces, esa imagen tiene mucho que ver, nos representa, también representa el contraste entre el peón blanco y el negro. Por eso el nombre del canal, gente. Hermanos en contraste. Hermanos en contraste. Suscríbanse, de hecho. Aprovechemos esto para... Sí, suscríbanse. Nos estuvieron viendo acá hace una hora que estamos hablando pavada. Suscribite, no te cuesta nada, dale. Bueno. Ahora. Creo que hoy nos explayamos mucho mejor en el tema. Quiero ver si ha quedado claro. Por favor, pónganos en los comentarios. Aceptamos las críticas constructivas, nos vienen muy bien para seguir progresando en esto. Vamos a mejorar, vamos a ir mejorando el micrófono a medida que nos vayamos teniendo su apoyo y que vayamos charlando con ustedes. Pero queremos mucho saber qué piensan ustedes. Eso es lo que más nos interesa para poder seguir con estas charlas y poder seguir aportando, entre comillas, si se puede decir, o poder seguir haciendo lo que se nos antoja. Yo en mi proyecto voy a seguir haciendo esto porque se me antoja y listo. ¿Cuál es el problema? Pero por sobre todo eso que decíamos la vez anterior, ¿no? El poder moverse si estás en un lugar que tu realidad no te gusta, tu realidad no te convence, movete, no lo dudes, movete y salí de ahí. Y busca la realidad que te llene, que te mueva, que te haga ser quien sos, ¿no? Tal cual. Es que ahí estamos. Bueno, no me acuerdo qué pensador decía esto, pero decían que la verdad estaba en conocerse a uno mismo. Había un pensador que opinaba esto, que la verdad estaba en conocerse a uno mismo. La verdad es, por eso te digo, experimentar es para adentro. Eso tiene que ver con la verdad. ¿Sí? Sí, tal cual. Y eso te hace caminar con... Puede tener bastante lógica, porque ya te digo, si nos vemos a nosotros como un ser humano de carne y hueso que tiene 2 ojos, una nariz, una boca, bla, 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 no podemos comprender que en nosotros puede llegar a estar la verdad. Ahora, si nos vemos a nosotros desde afuera, saliendo del ser humano que habitamos, ¿sí? Quizás sí podamos entender que quizás en nosotros podemos encontrar la verdad. Porque también somos ondas y partículas y moléculas que se mueven y etcétera, etcétera. Y la verdad que sí. Yo me como una hamburguesa y siento que está rica porque mi cerebro me hizo identificarlo de esa manera porque le genera dopamina a la grasa. Ahora, bueno, ya no estamos... si yo comprendiera que la hamburguesa no tiene forma en sí misma y que lo que yo estoy viendo no es real, capaz que no me gustarían las hamburguesas. Van a pensar, Johnny, que estamos hablando de fast food. No, pero en general lo digo, ¿no?
que cómo conocerse a uno mismo si nuestros propios sentidos nos engañan, para que nos sea más fácil llevar a cabo la vida. No sé si ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo sé que mi cabeza se vuela mucho. Yo creo que tiene que ver con la interpretación de nuestros sentidos. Eso es otra cosa. ¿Y vos crees que tus sentidos interpretan lo que vos querés o te hacen interpretar lo que ellos quieren? ¿Es el instinto el que reacciona o sos vos mintiéndote a vos mismo? Ahí actúa la conciencia. Cuando uno va tomando conciencia de cuándo nos invade y nuestras emociones y que no estamos teniendo dominio propio, ahí es cuando tenemos que tomar conciencia de toda esa situación y tener dominio propio. Hasta que el inconsciente no se vuelva consciente, tu subconsciente dominará tu vida y tú le llamarás destino. Es que por eso hay también, que llamarle las pensador, me acabo de robar una frase. Claro, pero por eso es que es muy importante, lo dicen en psicología, es importante ponerle palabra a lo que nos pasa. Es muy importante ponerle palabra a lo que nos pasa, pero ya no estamos yendo de vuelta, Johnny, por las ramas. No fuimos por las ramas, ya estamos volando, no pasa nada. Creo que esta vez pudimos explicar el concepto del video y pudimos explicar, según los pensadores y según nosotros, lo que es la verdad. No quisimos tocar tanto la realidad, si bien la expliqué un poquito desde afuera, para que la gente entienda que quizás lo que sus ojos le muestran no es la realidad en sí misma, ¿sí? Así que creo que esta vez abarcamos más o menos y nos explayamos de una mejor manera. Obviamente nos vamos por las ramas, obviamente es filosofía, y obviamente vamos a mejorar con la práctica porque la práctica es el maestro. Sí, pero creo que estuvimos bastante más alineados. Ahí vamos. Me gustó mucho el cuento, la poesía, no sé cómo decirlo, que leíste, que habías escrito. Me parece que está muy acertada en cuanto a lo que estamos hablando y en cuanto a lo que el canal en sí representa y a lo que queremos representar. Y vos sabés, Johnny, que es un cuento, una redacción, no sé cómo llamarla, de algo real. La frutera la tengo en casa. Y era de la abuela. Sí, yo me lo imaginé porque cuando dijiste la frutera de la abuela, dije, estaba viendo la frutera de la abuela y empezó a hablar de locura. Es real. Es tremendo cuando uno toma conciencia dónde estoy, qué estoy haciendo, es lo que yo quiero. Pero como nosotros somos diferentes generaciones, por ahí algunas cosas vos cuando tengas mi edad la vas a ver también diferente, porque también tiene que ver con la edad. Pero capaz que dentro de 3 podcasts agarro y digo, che, vos sabés que me di cuenta que sí puedo llegar a la verdad. Yo no doy algo por ningún pensamiento para mí lo doy por hecho. Siempre me gusta charlar, de hecho me encanta discutir con la gente que piensa distinto, porque yo creo que de esa manera podemos estar un poquitito más cerca de algo y ya a lo que le podríamos llamar verdad. Porque si yo me cierro solo en mi pensamiento, que creo que es un gran problema de la sociedad en general hoy en día, todo el mundo cree que tiene la verdad en cuanto a cualquier tema. Seguramente muchos de los que vayan a comentar o de los que vean el video digan, no, esto están hablando tontería, no, mirá, las cosas son así. Perdóname, pero te quiero decir que estás equivocado seguramente. Porque nadie tiene la verdad de ningún tema, de ninguno. Sí, después te diste cuenta que no mencionamos tanto por arriba, pero no mencionamos ni política, ni nada de cuestiones así muy que desarrollan un montón de cosas y que nos podemos explayar. Hablamos simplemente del concepto, ¿no? Del concepto, de lo que significa eso. Yo creo que eso es lo importante, porque para todo lo demás están todos los otros medios de comunicaciones que se encargan de, como vos decís, ¿no? Comunicar lo que de venderte la verdad. ¿Cómo manipulan? Tal cual. Es increíble cómo manipulan la información. La verdad de la milanesa.
La verdad. Pero ¿Quién bueno, tiene la verdad de la no, no nos vayamos, ya estamos. Pónganlo en los comentarios. ¿Quién tiene la verdad de la milanesa? ¿Quién hace la milanesa más rica, Italia o Argentina? La milanesa, la napolitana. ¿De quién es? Pero bueno, ahí ya te digo, el próximo, bueno, vamos ahí para ir cerrando. El próximo video entonces vamos a estar hablando de la ansiedad, de la depresión, de cómo la ausencia de la verdad o de la esperanza nos hace caer en eso. Ya te digo, quería tocar en este video que hoy en día, así pasó a lo largo del tiempo, el que tiene la verdad fue cambiando. Quiero que todo el mundo sea más consciente de que hoy en día la verdad la estamos proponiendo y la estamos teniendo nosotros. Entonces quiero que tomen en cuenta lo importante que es lo que se comparte, lo que se dice y lo importante que es que se piense antes de compartir algo. Porque solemos, los pensamientos los solemos copiar como un lorito y vemos algo que más o menos nos parece verdad y decimos, compartir, sí, 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 y nos volvemos fanáticos de esa idea. Y ni siquiera fue nuestra. Me la acaban de imponer por un meme, por un video, por un reel, por un discurso. Me acaban de imponer una idea en mi subconsciente y yo creyendo que es la verdad porque la dice fulanito o menganito, ya la volví mi verdad. Y ahora la comparto y quiero usar la palabra exacta porque me gusta, pero no se me viene a la mente ahora. Y salgo a pelearme diciendo que esto es. Lo pongo como una idea. ¿Cómo se dice cuando un político sale a marchar? No me sale la palabra. ¿Protestar? No, bueno, no importa. Salimos a vender eso y yo... No, pero no importa. Yo quisiera que ustedes se pongan... Ya sabes lo que quiero decir, sí. Yo quiero que... Bueno, no importa. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar, que razonen si esa idea está bien, que miren el opuesto. Por eso es hermanos en contraste y por eso me encanta charlar con mi hermana, si bien pensamos completamente diferente. Porque si yo no soy capaz de ver el argumento del otro, ¿sí? ¿Cómo voy a decir que tengo la razón o la verdad? Yo para formar y hacer firme mis argumentos, tengo que tener bien claros los contrarios. Yo no puedo venir a hablar de un tema si no vi el pensamiento opuesto, porque lamentablemente nos sesgamos y nos cegamos a una idea, a una postura, a un pensamiento, y eso nos limita un montón a razonar de una manera más abierta y a poder analizar desde un plano más exterior. Sé que me cuesta explicar las cosas, son los nervios de la cámara, gente, sepan entender, pero ¿se entiende? No te hagas el humilde acá. Mira, no, se entendió, Jonathan. Yo quiero decir una frase que es un juego de palabras que me vino ahora. Y cierro. Sí, mételo. No vivamos de oídas, vivamos de verdad. Ahí está. Intentemos buscar la verdad, así sea difícil, para... Que no me sale cómo es la palabra, che, me quedó cruzada en la cabeza. ¿Cómo se dice cuando salen a defender su partido político? ¿A militar? ¡A militar! Bien, amor. ¿Ves que es todo? Es productora. Agradecerle a Jazmín antes de cerrar el video, agradecerle a Jazmín que hace la producción, los videos, acomoda la cámara. Hace mucha... Y mirá, y ahora me encontró la palabra. Ahí está, salen a militar una idea que tocaron de oída. A mí vienen y me dicen que el mate es verde y yo salgo a ponerme la bandera de que el mate es verde y que... Pará, loco, capaz que es marrón el mate, yo no sé qué ven ustedes, pero por ahí es medio marroncito, pensémoslo. Yo de profesora de arte es tierra, color tierra o neutro. Ahí salió con su artista. Bueno, entonces pensemos las cosas antes de afirmarlas o antes de militarlas. Ahí tengo la palabra exacta que quería utilizar. No militemos, porque sí, pensemos, che, se pueden llevar a cabo estas ideas.
¿Son tangibles? ¿En qué lugar funcionan? Porque lamentablemente hoy yo, que estoy afuera, que hoy sí estoy pudiendo ver la Argentina desde otro plano y no desde la realidad continua, miro a veces y digo, ¿cómo puede ser que la memoria sea tan a corto plazo, que nos olvidemos tanto de las cosas que pasan, que nos cambien el discurso de la verdad de una manera tan sencilla? ¿Cómo puede ser que siendo que tenemos argumentos, imágenes, cosas que podemos ver, que tenemos una mirada aristotélica tangible de lo que está sucediendo en la Argentina, nos vayamos y para nosotros sea todo platónico y digamos, no, mentira, todo esto que estamos viendo no existe y mi idea está en un plano que no puedo llegar y esta es mejor? No, en este caso sí se puede ser un poquito más razonable y se puede mirar un poquito mejor y decir, che, pará, si están todos presos los que me suelen vender la verdad, quizá me estaban mintiendo, se me ocurre a mí. Lo que pasa es que tiene que ver todo con la concepción de cada uno, Johnny. Ahí me dice acá la voz parlante, tenemos la voz de la razón dando vuelta, que es la que maneja los giros, que me dice que eso tiene que ver mucho con la presión social, y de eso hablaba cuando decía que por suerte hoy en día está cambiando un poquito y los medios de comunicación masivos ya no están, nos estamos dando cuenta que ya quizás no tienen la verdad y la estamos buscando en las redes sociales, la estamos intentando promover nosotros. Porque me dice Haas que eso sucede por la presión social. Y tiene razón. Sí. Porque cuando a vos te empiezan a presionar, el poder te presiona para mostrar una verdad, es la verdad que todo el mundo va a consumir, a no ser que se preocupen por buscar la propia. Lo que tiene las redes sociales es que es muy inmediato. Ahora se graba todo en inmediato. Entonces ahí están al descubierto. Eso es lo que pasa. Pero bueno, vayamos a... Es que por eso mencionaba lo del oráculo. Sí, perdón, te tiro un concepto y cierro. Por eso mencionaba lo del oráculo, los adivinos, etcétera, los medios de comunicación, y quería llegar, porque ya te dije, yo siempre voy a intentar poner un poquito en el plano político porque quiero aprender, porque me interesa, porque considero que a partir de estas charlas y estos debates voy a aprender y me voy a cultivar en el proceso, y me interesaría que todos hagamos lo mismo. Entonces, lo quiero poner porque así como el oráculo en su momento decía tener la verdad, así como los adivinos decían tener la verdad, los medios de comunicación te quieren vender la verdad. Hoy en día, con este aparatito que tengo acá enfrente mío grabándome, chicos, vayan y busquen su verdad, razónenla ustedes, y así no la tengan, no la encuentren, o quizás estén equivocados. Es mucho mejor tener mi propia verdad y haberla razonado por mí mismo que repetir como un loro lo que los demás me venden. ¿Sí? Yo quería cerrar el concepto con eso, de que cada uno busque su verdad. Y bueno, y cerramos también, bueno, yo cierro, Johnny, con eso que no vivamos de oída, sino vivamos de verdad. Ahí estamos. Exacto. Nos vemos la próxima, ¿no es cierto? Bueno, gente, mandamos un beso grande, gracias por escuchar las tonterías. No, estamos en Instagram, estamos en YouTube, pueden ir a suscribirse para el que llegó tarde o el que se perdió el principio del video, lo puede ver completo en las redes sociales. Vamos a estar completamente viendo los comentarios, estamos aptos para recibir mensajes. En nuestro Instagram los podemos mostrar en pantalla, ahí tenemos la productora. Tenemos el Instagram en conjunto de Hermanos Incontrantes, nuestros Instagram individuales. Vamos a estar haciendo una vez por semana en Kik un directo. No sabemos bien el horario, no sabemos bien el día, pero vamos a estar acá. Así que si no te querés perder nuestro contenido, suscríbete, no te va a quedar de otra porque no sé cuándo te voy a subir un video de nuevo. Así que vos suscribite. ¿Está? No sé si la captas. Muchas gracias por todo. Espero que se haya entendido un poquito mejor y nos vemos en el próximo podcast hablando de la ansiedad, la depresión y lo que se me ocurra. Besito, chau Vivi, gracias por todo, nos vemos en la próxima. Besito grande. ¿Listo? ¿Lo tenemos, amor? Nos quedamos.